Bueno, muchachos, entonces continuemos con el tema de la adolescencia. En este momento les voy a hablar de esa parte del desarrollo psicosocial. Saben que es muy relevante en la adolescencia la búsqueda de la identidad, ¿cierto? Pues Colbert nos dice que a nivel psicosocial es lo que ocurre en este momento, en esta etapa de ciclo vital. Y es una identidad, pues digámoslo así, no solamente a nivel sexual, sino en general lo que él es, su personalidad, lo que le gusta, lo que le disgusta, su ser, ¿cierto? Es el descubrimiento de esa parte. También pues toda la parte de la sexualidad, el manejo de la sexualidad, la relación con la familia, la relación con los pares y la tal vez aparición o presencia pues de conductas antisociales o lo que se conoce como delincuencia juvenil. Cuando hablamos de búsqueda de identidad estamos hablando de un proceso sano, de un proceso vital que se basa en el logro de etapas del desarrollo pues anteriores, de confianza, de autonomía, iniciativa, laboriosidad. Entonces, digámoslo así, que si se resolvió esas crisis de esta manera, probablemente esa búsqueda de identidad sea más favorable. Hay una afirmación del autoconcepto, empieza una construcción en el tema de las metas, de los valores, de las creencias, y eso, digámoslo así, ese encontrarse con esas metas, valores y creencias van a permitir un compromiso sólido. El sujeto realiza un compromiso sólido con esto y eso es lo que se conoce como la identidad, además de que pues hace supremamente fundamental pues para afrontar los desafíos de la adultez. Es muy importante, muchachos, que tengan en cuenta que un adolescente que no resuelve adecuadamente su identidad, que pasa digámoslo así, a la adultez o que pasan los años y que aún tiene problemas en términos de identidad o que aquellas situaciones que no se logren resolver en la adolescencia muy probablemente van a impactar la salud física, la salud mental, las relaciones sociales, o sea, a todo nivel en el adulto joven y en el posterior adulto. Entonces, eso pues es bastante importante. La identidad de la cultura, la búsqueda de esa identidad está marcada o influenciada significativamente por la cultura. Sabemos entonces que la identidad se puede conocer como un proceso de socialización, pues con esa influencia cultural aprendemos esa herencia étnica, las costumbres, las tradiciones, digamos que unimos todo eso, más las prácticas de crianza, más las reflexiones, las cogniciones individuales, pues todo eso se va a unir para dar cuenta de esa identidad. Digamos que es común que ocurra en la adolescencia esa búsqueda para pertenecer a grupos sociales, lo que se conoce como subculturas o culturas urbanas. Esa búsqueda de identidad desde Erickson, entonces hay una, digámoslo así, una confrontación, una vivencia de la búsqueda de identidad versus la confusión de esa identidad. Y eso pues implica pensarse sobre la fidelidad, sentimiento de lealtad sostenida, esperanza, sensación de pertenecer a una persona amada, amigos y compañeros, y también pues está relacionada con la identificación con valores, ideología, religión, pues algunas posturas políticas, intereses creativos, grupos étnicos. Todo eso tiene pues una influencia en esa decisión de identidad, o quedo confundido frente a mi identidad o disociado, y eso podría traer repercusiones a nivel de salud mental bien complejas. Se resuelve entonces en tres aspectos: se elige una ocupación, una carrera, un proyecto de vida a nivel de ocupación, se adoptan valores, se vivencian valores y pues se desarrolla de manera satisfactoria una identidad sexual independientemente del cual sea esta. Estados de identidad según James Marcia o James Marcia: logro de identidad, crisis pues que conduce al compromiso, se realizan elecciones y hay compromisos personales con ellas para logros, hay una exclusión, compromiso sin crisis, hay un compromiso con planes que otros han hecho, obedece siempre a los adultos, hay un periodo de moratoria, es decir, una crisis que no tiene compromiso y considera pues alternativas, pero no se compromete
con nada, y luego hay una difusión de la identidad que puede ser una sin compromiso ni crisis, en un estado de soledad donde no hay una construcción con los padres, no hay diálogo sobre las alternativas ni se compromete. Digamos que según James Marcia, la identidad pasa pues como por estos momentos, digámoslo así, donde inicialmente probablemente no haya una claridad frente a esa identidad, y luego pues se finalice con el logro de esa identidad. La sexualidad, entonces, bueno, la orientación sexual influyen, lo sabemos, esos factores biológicos, pero también sabemos que influyen esos factores ambientales, esos estados de identidad variados a medida que se forma esa identidad sexual. Bueno, cada vez hay mayor aceptación de la diversidad sexual. Nosotros los psicólogos debemos ser muy juiciosos y muy cuidadosos con esa aceptación, no querer propender o generar en el otro X o Y identidad sexual. Pienso que eso es una identificación muy personal y de mucho respeto. Entonces nosotros sí tenemos que ser muy cuidadosos independientemente de su credo o de lo que usted piense o en lo que usted esté de acuerdo. Pues les pido yo en ese sentido mucha apertura, porque la diversidad sexual pues cada vez se conoce más de eso, cada vez se incluye más de este tema, todos hacemos parte de esto, y a veces se puede convertir en predisponentes para enfermedades mentales o situaciones sociales muy complejas, donde simplemente se pudiera dar un manejo a partir de la tolerancia, a partir de la aceptación, a partir del reconocimiento del otro, y a partir pues como sí de ese respeto por esa la manera como el otro define y resuelve su identidad a ese nivel. Aún a pesar de todo esto hay actitudes hostiles, hay discriminación, violencia. Por lo tanto pues muchas personas temen o evitan revelar su identidad sexual o su orientación sexual. Cuando la vida o la actividad sexual inicia tempranamente, pues obviamente hay altos riesgos, riesgos de infecciones de transmisión sexual, obviamente de embarazos no planeados, bueno, tener parejas múltiples y pues no tener esos hogares estables, el no uso de anticonceptivos, digámoslo así, puede estar muy presente en esta época por esa creencia de las que les estaba hablando ahora, de esos sentimientos de omnipotencia, esa creencia, sentimientos de infalibilidad. Entonces el sujeto cree que no, que a él no, sí le pasa, y después le cambia su vida de manera significativa. Esto pues en relación con la sexualidad. Hay unos videos pues allí que los invito a que los revisen, los vean. Bueno, la protección y el cuidado de la sexualidad, hay unos factores como la supervisión de los padres, participar en actividades familiares, y bueno, yo pienso que la educación sexual es muy importante, es necesario superar esos tabúes, esos temores, y realmente realizar programas de prevención, educación, ¿cierto? Promover hábitos saludables, fomentar todo el tema y todo lo que implica el autocuidado, ¿cierto? Las oportunidades sociales, el proyecto de vida, bueno, todo eso es bastante relevante a nivel de la sexualidad. Pienso yo que hay que hablarlo abiertamente, responder las inquietudes que se presenten y no ponerle tanto misterio a ese asunto, pues de esta manera se puede disminuir o mitigar la presencia no solamente de embarazos no planeados, sino de infecciones de transmisión sexual que pudieran afectarle incluso el resto de la vida por una mala información, por un temor o por un tabú o por pensar que es un pecado o no sé qué. No es aceptar que todos somos seres sexuales y que hace parte de la vida, digámoslo así, del sujeto y su biología, pero también de sus decisiones, llevar una vida sexual activa. La relación con la familia es muy importante yo pensaría que es clave en esta etapa, es muy importante y va a depender de la cercanía que hubo con los padres y con los hermanos en la niñez. Los padres pues obviamente siguen teniendo una influencia, así sea para pelear con esa influencia.
Bueno, hay unos procesos de individuación que pueden generar algunos conflictos, los procesos individuales pueden generar repercusiones en esa dinámica familiar y bueno, hay que mirar la manera a través de esas prácticas de crianza de, como les he dicho en repetidas ocasiones, encontrar un equilibrio pues en esa supervisión, en ese acompañamiento, encontrar ese equilibrio, pero también permitirles en cierta medida pues esa autonomía y darles hasta cierto punto confianza, pero yo siempre he sido partidaria completamente de que con un adolescente hay que procurar ir un paso adelante, ¿cierto? Hay que abrir los ojos, hay que aceptar la realidad. Ahora les hablaba de los duelos que viven los adolescentes, los padres también viven procesos de duelo, aceptar que ya no es un niño, aceptar que él ya es un adolescente, que ya tiene un pensamiento crítico, que ya tiene un criterio individual, que ya está desarrollando una identidad. Para algunos papás y una independencia puede generar un choque, un malestar, ¿cierto? Entonces es como también que de parte de los padres o los cuidadores se niegan a aceptar la realidad, que es que su niño ya no es niño, que ya creció y que él necesita un acompañamiento desde otro punto de vista, un acompañamiento desde la supervisión, pero un acompañamiento más desde la formación en toma de decisiones, en autonomía. Por más que usted quiera supervisar a un adolescente, va a ser prácticamente imposible tomar decisiones por ellos. Por más que lo tengan en un mejor colegio, todos lo sabemos, por más que esté en el mejor barrio, en las mejores condiciones socioeconómicas, todos sabemos que vamos a estar expuestos de manera significativa siempre a alguien o alguna situación y que en algún momento, ese sujeto va a tener que pensar y tomar la decisión por sí mismo frente a si quiere o no quiere llevar a cabo X o Y conducta. Por lo tanto, no solo no es suficiente con una supervisión, sino pensaría yo que es mucho más efectiva en la formación y el acompañamiento frente a la toma de decisiones. Yo creo que eso es clave en la adolescencia. Enseñarles a tomar decisiones acertadas que favorezcan su proyecto de vida. Enseñarles a unificar el proyecto de vida también o relacionarlo más bien con un sentido de vida. O sea, todo eso, más que respondan a la manipulación, que es que la mamá está muy enferma, entonces empiece a manejarse bien. No, hágalo por usted, hágalo porque es su vida, porque es su proyecto de vida, porque esto lo va a proteger a usted, porque le va a permitir lograr sus sueños. Tome esas decisiones siempre, no querer meterlos en una bola de cristal, no mostrarles cuál es la realidad. Con mesura obviamente, y mostrarles que siempre van a estar expuestos, pero que ellos están en la capacidad de elegir qué quieren y de qué manera van a asumir su vida, y que esas decisiones que tomen hoy van a empezar a generar una repercusión muy importante y muy significativa más adelante en su vida. Entonces los padres, les decía ahorita, la influencia, bueno, tienen mucha importancia. Es muy cercano, sobre todo en las mujeres. En el caso, bueno, de las pandillas se relacionan a partir de los estatus. Ya sabemos que tienden a tomar más riesgos de lo común y bueno, se presentan esas relaciones también románticas, a veces mediadas por la intimidad y otras pues por la violencia. También entonces les dije que les iba a mencionar algo sobre la conducta antisocial y delincuencia juvenil. Hay unos factores de riesgo que es importante detectarlos, pues obviamente para disminuirlos o buscar la manera de mitigarlos, y obviamente pensar en factores protectores que ayuden a nivelar un poco estos riesgos. Está ese temperamento. ¿Se acuerdan de ese niño que nace con un temperamento difícil? Pues es probable que ese niño con ese temperamento, que no haya podido ser orientado adecuadamente en su familia y moldeado ese temperamento en un carácter mucho más llevadero, mucho más tranquilo, se convierte en un factor de riesgo. Hostilidad entre padres e hijos, inadecuadas prácticas de crianza, padres antisociales, la comunidad, el barrio,
la influencia, que pasen muchísimo tiempo solo, que no usen adecuadamente el tiempo libre. Les hablaba ahora del fracaso escolar, esos ambientes socioeconómicos bajos, pues la pobreza, sentir más, no sé si se han dado cuenta por estos días todo lo que ha pasado a nivel de Medellín en los barrios, cómo han reaccionado con las ayudas que se llevan, o sea, todo eso es muy teso y nosotros tenemos que aprender a lidiar pues un poco como con todas esas cosas y saber que se convierten en factores de riesgo. Entonces cuando llegan a nosotros, los adolescentes y hacemos ese proceso en la evaluación de identificar esos factores de riesgo, tenemos que buscar la manera de disminuirlos al máximo y buscar también la manera de incrementar los factores protectores. Entonces esto en relación con lo que nos hablaba Papalia, a nivel físico, cognitivo y psicosocial. Voy a hablarles, y con esto pues finalizo este tercer video, del texto del que les hablé, que se llama El cerebro adolescente, del psiquiatra Germán Casas. Es muy importante que usted tenga en cuenta esto, que tome nota, pienso yo, que lo repase y lo tenga muy presente con los adolescentes en los procesos de intervención, porque pienso que nos va a ayudar a comprenderlos en gran medida, qué es lo que está pasando con ellos. Y lo más importante es, como les decía ahora, no justificarlos, sino buscar crear, implementar estrategias de intervención para que esos adolescentes sobrelleven y adquieran o amplíen sus estrategias de afrontamiento y de resolución de conflictos a partir de cada uno de estos momentos que vivencian. Entonces, entre los 11 y los 12 años, estamos hablando de la preadolescencia. Se caracteriza porque hay un declive en el aprendizaje espacial, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay un declive a nivel de algunos tipos de razonamiento, digamos que a nivel de la memoria prospectiva apenas está empezando a madurar, lo que quiere decir que les cuesta mucho recordar acciones al futuro. Pensar, preguntarle a un jovencito de 11, 12 años, qué piensa hacer mañana, pasado mañana, qué tiene pensado para su futuro, digámoslo así, no es muy acertado porque ellos en este momento no han tenido digamos, un desarrollo de esa memoria prospectiva. Entonces todavía no tienen muy claro pues cómo está ese futuro, por lo que esto quiere decir pues que en este momento no sería tan pertinente focalizarse en proyecto de vida en términos de metas a la mediano y largo plazo, sino más en metas a corto plazo y fortalecerse en otras cosas porque todavía no están, digamos así, con la capacidad de dimensionar bien a nivel de su maduración. Tienen dificultades para planificar, para saber qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, para generar una estrategia de organización. Les cuesta muchísimo, muchísimo, y a veces pues las mamás no colaboran y dicen, vea, vaya a la tienda, cómpreme arepa, huevo, luego viene, tiende esa cama, organiza esto, me trae y les dan un montón de actividades y ellos con esas dificultades para planificar y para organizar, pues se confunde, se hacen un 8 y al contrario deciden no hacer nada, ¿cierto? Y ahí empiezan los problemas. ¿Qué sugiere este psiquiatra para los padres, teniendo en cuenta lo que ocurre entre los 11 y los 12 años? Sugiere enseñar a planear, a utilizar estrategias para recordar mejor, empezar desde este momento a enseñarles a tomar decisiones, a hacer un análisis de los pro y los contra de las situaciones, todo esto, enseñarles a manejar los niveles de ansiedad, de tristeza y de la agresividad, buscar implementar estrategias para que expresen sus emociones, para que liberen esas emociones, pero también para que se hagan cargo de algunas situaciones de su vida que les permita un manejo de esa ansiedad, esa tristeza y esa agresividad, ¿cierto? Es un momento muy, muy importante y la recomendación de él es que los padres definitivamente, indiscutiblemente, en este periodo entre los 11 y los 12 años, bueno, en general en la adolescencia, pero entre los 11 y los 12 años, indiscutiblemente van a tener que
llenarse de mucha fortaleza y de mucha paciencia, porque los adolescentes o los preadolescentes definitivamente necesitan de muchísimo afecto, así ellos digan que no, porque ellos van a decir que no, yo, ay no, qué pereza, no me diga nada, no sé qué, pero ellos son escuchando todo, ay no me diga nada, no lo escucho, no me importa, obvio sí les importa. Entonces esa manera como usted le dé manejo a cada situación va a generar un impacto en él, y métase usted como adulto a la cabeza la idea de que precisamente es eso, que usted es un adulto, que usted ya pasó por ahí y que usted lo que quiere para ese adolescente es lo mejor. Por lo tanto, a veces cuando le toca pararse firme, cuando le toca pararse en la raya y poner un límite, sepa con afecto, con respeto, pero eso no quiere decir con permisividad ni flexibilidad, sepa que lo está haciendo para un bienestar, ¿cierto? Entonces ellos necesitan de mucho acompañamiento en esta preadolescencia, mucho afecto y mucho apoyo por parte de los padres principalmente y en general de la familia y los cuidadores. Entre los 13 y los 14 años es un momento también muy crítico. Nos habla en este artículo que es un momento en donde se generan niveles muy altos de estrés. Dice que la mayoría de los trastornos mentales se diagnostican antes de los 15 años. Por lo tanto, podríamos pensar que de acuerdo al manejo que se dio entre esos 11 y los 12 años y entre esos 13 y 14 años, que son niveles muy altos de estrés, es un momento en el que los muchachos todo les choca, todas las emociones las llevan a los extremos, todo les parece injusto, todo les parece terrible, tiran puertas, tiran cosas, y uno les pregunta por qué y a veces ni saben. O se sienten muy mal, o se ponen a llorar, se angustian, y uno les dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué te sientes así? No sé, simplemente me siento así y ya, ¿sí? Vemos que a nivel de desarrollo de su cerebro y es todo lo que hemos hablado, todos los factores que confluyen allí, pues están expuestos a niveles de estrés muy altos, y el manejo inadecuado de esos niveles de estrés altos pueden convertirse en factores desencadenantes de trastornos mentales. En esta etapa de los 13 y los 14 años hay otra situación muy clave que yo pienso que ustedes la deben tener muy presente, y es que es un momento donde hay una alta sensibilidad a la presión social. Lo que quiere decir que en este momento ellos se dejan llevar muchísimo y se dejan afectar muchísimo por las opiniones y también los comentarios de los amigos y de los compañeros. Incluso pueden llegar a reaccionar violentamente o con la familia o con los mismos compañeros. Entonces, 13 a 14 años, altos niveles de estrés y alta sensibilidad a la presión social. También nos dice este artículo que aún ellos en ese momento no han desarrollado las habilidades sociales que necesitan para aprender a aceptar la diferencia y para aprender a aceptar pues que todos pues tienen una postura frente a la vida y que es de respeto, ¿cierto? Y que no necesariamente eso que están diciendo sea verdad, todavía no tienen esas habilidades sociales, lo que nos va dejando claro como unas pistas frente a lo que precisamente habría que trabajar con ellos. Ellos en ese momento suelen ser regañados constantemente por su mal comportamiento, por sus reacciones violentas, por sus niveles de estrés, sus reacciones inadecuadas, su agresividad. Entonces eso pues obviamente lo que va a hacer es incrementar más los niveles de estrés. Profe, entonces no los regañamos, no, claro, hay que ponerle límites y normas, pero tenga siempre aquí presente en su mente cuando vaya a orientar, a poner un límite a un adolescente, que debe ser muy firme, pero muy respetuoso, pues que ellos están pasando por niveles de estrés muy altos, y pues trate de orientar eso que usted le va a enseñar, pues no a que le genere más niveles de estrés, sino al contrario, alternativas para esa situación de estrés. En este momento se les sugiere a los papás enseñar a elegir pues las amistades, que elijan esas amistades basándose en sus mismos intereses, en su estilo de vida o un estilo de vida sano. En ese sentido los papás lo que deben hacer es acompañar esa elección, pero no imponerle, yo no quiero ese amiguito, quiero que sea este. Todos sabemos que un adolescente cuando le dicen que haga una cosa, él va a buscar la manera de hacer lo contrario, entonces eso no va a ser efectivo. No imponerle, sino acompañarlo en esa elección de manera muy estratégica, muy inteligente, muy tranquila, que el adolescente así diga que no escucha, como les decía ahorita, él sí escucha, así diga que no le importa, sí le importa y mucho. Por eso usted debe ser muy prudente en la manera como maneja las orientaciones y lo que les va a decir.
enseñar a respetar y a reconocer la diferencia, ¿cierto? En que ellos no sean los que generen ese maltrato, ese bullying o ese daño a otras personas, sino que entiendan que todos son distintos, ¿cierto? Y que vaya pues en ese proceso y se les puede enseñar, como les decía ahorita, estrategias para el manejo de esos niveles de estrés, meditación, escuchar música, ejercicio, muy importante actividad física, pues y que ellos busquen esos factores de protección, esas actividades, uso adecuado al tiempo libre que les va a permitir dar un mayor control, un mejor control a esa, digámoslo así, a esa agresividad o a ese malestar, ¿sí? Entre los 15 y los 16 años empieza a ser muy relevante ya ese deseo de tomar riesgos. Y no es tomar riesgos por tomarlo, sino tomar riesgos sin medir las consecuencias. En este momento, entre los 15 y 16 años, se dice que se disparan esas zonas relacionadas con la recompensa. Por lo tanto, hay una alta respuesta de los adolescentes entre los 15 y los 16 años a la dopamina. Y saben que ese neurotransmisor está relacionado con el placer, la satisfacción. Entonces es esa búsqueda de tomar riesgos, no se miden consecuencias, no hay control inhibitorio muy claro, sino que hay una necesidad de experimentar ese placer acompañado de esos sentimientos de omnipotencia, de que a mí no me va a pasar nada. Pues sabemos que a veces se salvan o nos salvamos, pero otras veces se convierten en asuntos pues fatales que no tienen, digámoslo así, vuelta atrás. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Y como consecuencia de esta activación de las zonas de recompensa y esta respuesta alta a la dopamina, es común que a esta edad inicien esa vida sexual, que prueben el cigarrillo, que tomen licor, que busquen la manera de conducir carros o motos para sentirse más adultos. Entonces hay que estar muy pendientes como de esto. Vuelvo y les digo, no decirles no lo hagan, sino que ser muy estratégicos y anticiparse, como les decía ahora, ir un paso adelante. Aquí en este momento, entre los 15 y los 16 años, se les recomienda a los papás que estén muy cerca, o a los adultos que la acompañen, que estén muy cerca de los hijos, que estén muy atentos a ellos, a lo que vayan a hacer, mantener una comunicación abierta y pues propender que sea de confianza. Acuérdense que los padres no son amigos de los hijos, son los padres, pero eso no quiere decir que no pueda haber obviamente una cercanía, un afecto, pero también una confianza. Es importante esto, enseñar sobre las consecuencias de los actos, mostrarles pues como ese polo a tierra, como ellos no lo consideran así, pues ser ese polo a tierra frente a las consecuencias sin la cantaletica cansona, vea, se va a matar, vea, no mira con lo que estás haciendo, te expones a esto pueden ser las consecuencias que esto te va a traer, querés esto para tu vida, pues, y enseñarles nuevamente con el tema de la toma de decisiones. Se ha demostrado que las jóvenes entre los 15 y los 16 años que son más cercanos a los papás, digámoslo así, mantienen menos activa la región del cerebro que está relacionada con esa toma de riesgos sin consecuencias, ¿cierto? Entonces, pues ahí está esa recomendación. Entre más cercano, mejor sea el vínculo y más sano sea el vínculo entre padres e hijos, pues va a ser mucho, digámoslo así, menos el interés de ese adolescente por buscar esas actividades, aunque ya sabemos que es propio de esa etapa, solo que en unos en mayor medida y otros en menor medida. Y la última subetapa de la adolescencia que nos propone este psiquiatra es entre los 17 y los 18 años, y ella nos dice acá que el cerebro se adapta mejor a las diferentes situaciones, que ya en este momento ya los adolescentes de 17, 18, 19 años, 20 años ya miden y controlan mejor los riesgos, ya son capaces de demostrar mayor empatía, mayor cognición social, hay un incremento significativo de la inteligencia, o sea, baja esos niveles tan emocionales y aparece un poco más la racionalidad, incrementa la inteligencia, aprenden a resolver problemas y a planificar, ¿cierto? Lo que quiere decir que más o menos a los 17, 18 años, esa maduración en funciones ejecutivas es mucho mayor, ¿cierto? Por lo tanto, hay un mayor control inhibitorio, una mayor capacidad de planificación, hay una mayor capacidad de resolución de problemas, pues y todo eso va a favorecer, pues obviamente a que él esté mucho más tranquilo, a que tome mejores decisiones para su vida, a un proyecto de vida, ya se empieza a preparar para el ingreso a la universidad o a esa parte vocacional o a esa ocupación.
entonces digamos que ya se han asentado más y ya están mucho más tranquilos. La sugerencia en esta etapa para los padres es seguir acompañándolos, seguir orientándolos, estar muy pendiente, pero evitar la sobreprotección.